De Dios permanezcan de pie en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 34. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 34, dice así: También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Haré que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, y damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Vamos a tomar asientos, hermanos. Si tenemos la hilación, hay un hilo conductor, hay un inicio de este retiro, y el primer tema de este hilo conductor es el amor de Dios. La esencia de Dios es que Él nos ama, inmensamente nos ama, y dijimos que Dios puede hacer todo, lo único que Dios no puede hacer es dejarnos de amar. Pero ¿por qué el ser humano no experimenta ese amor de Dios? Porque usted y yo no lo experimentamos. ¿Por qué no lo palpamos? Pues no lo experimentamos porque hay una realidad que nos impacta, que nos golpea a todos. Y entonces, para eso el Padre César nos habló en el segundo tema, que esa realidad que nos golpea, que impacta a toda la raza humana, pues esa realidad es el pecado. Cuando leemos en la Sagrada Escritura, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo, vea usted, 23, dice: todos pecamos y estamos privados de la gracia de Dios. Y Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte, trae un salario, una consecuencia, el pecado, la muerte espiritual. Por eso hay una separación, hermanos, que se llama enemistad, un distanciamiento cuando nosotros libre y voluntariamente decidimos pecar, cuando decidimos ofender a Dios. Y en esa distinción de entre el pecado venial y el pecado mortal, el venial significa leve y el pecado mortal significa también pecado grave, que matamos la presencia de Dios que está en nuestro interior. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, y Dios bajó a la hora de la tarde en la brisa y les dijo: ¿dónde estás? Estoy oculto, estoy escondido porque estoy desnudo. Hace referencia, no tengo ya la gracia, la amistad, y fue expulsado del paraíso Adán y Eva. Y entonces nosotros lo rezamos en el rezo del Santo Rosario todos los días. Decimos: aquí estamos los desterrados hijos de Eva, sufriendo y llorando en este valle de lágrimas. Y cuando llevamos a bautizar al niño, los protestantes nos atacan mucho, que por qué hay que llevar al niño a bautizar si todavía no ha cometido pecado. Hasta cierto punto parece que es la verdad, porque para cometer pecado hay que tener uso de razón, pero ese niño no ha cometido pecado de una manera voluntaria, pero la iglesia nos enseña que ha contraído el pecado, es decir, lo ha heredado. Y nosotros lo oramos y lo rezamos en el Salmo 51 cuando dice: pecador desde el seno de mi madre, tú ves que malo soy de nacimiento. Entonces ahí está esta naturaleza humana de la cual somos todos nosotros, que se ve afectada por el pecado original. Cuando decimos pecado original, tiene que ver con el origen, con el principio, es decir, que nuestros padres Adán y Eva pecaron. Por eso dicen muchos predicadores, muchos santos, muchos teólogos, que cuando veamos a Adán y a Eva ya en el cielo, le preguntaremos: ¿por qué hicieron eso? Ya ni la muela en qué friega nos pusieron, ¿verdad? Pero hermanos, por eso el apóstol San Pedro, en este texto que acabamos de tomar del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2,
Del versículo 34 en adelante dice que el apóstol San Pedro está predicando a una multitud de 3,000 personas que se convirtieron. Y está diciendo: sepa con toda seguridad la casa de Israel que ustedes crucificaron, que ustedes mataron a Jesús, al Mesías, al cual Dios lo instituyó como Mesías y le dio poder para expulsar demonios. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo asesinaron. Y entonces, hermanos, dice que fue tan contundente la predicación del apóstol San Pedro que se convirtieron 3,000 personas. Pero ese principio de conversión tuvo una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Y entonces el apóstol San Pedro contestó: crean en el Señor Jesús, arrepiéntanse y háganse bautizar. Arrepentimiento tiene un sinónimo: la conversión. Por eso este tercer tema se llama precisamente la fe y la conversión. Levanten la mano todos los que en verdad quieran salvarse, es decir, ir a la patria celestial, gozar eternamente de Dios, de María, de los ángeles, de nuestros familiares fieles difuntos, de los santos. Pues, hermanos, la iglesia lo ha predicado y lo sigue anunciando, porque al parecer a veces se nos olvida y hay que recordarlo. Como el Papa Francisco decía, hay que tener un encuentro y un reencuentro con Cristo Jesús. Y ese reencuentro se da mediante la predicación de la palabra a través de este retiro querigmático. Y entonces, hermanos, para salvarnos se requieren de 2 elementos. Así como para que haya corriente eléctrica, para que haya luz, ¿verdad? Hay un cable negativo, un cable positivo. Son 2 cables a través de los cuales fluye la corriente eléctrica por su casa, por la licuadora, por la plancha, por la lavadora, por la televisión. Son 2 cables por los cuales pasa esa corriente. Así también la iglesia nos dice que requerimos 2 asuntitos para salvarse. Y esos 2 puntos para salvarse se llaman la fe y la conversión. ¿Cómo se llama? Decimos todos. A ver, pero que se escuche fuerte, como si hubiesen comido. A ver, ¿cómo se llama esos 2 asuntitos, esos 2 puntitos? Más fuerte, ¿cómo se llaman? La fe y la conversión. ¿Y qué es la fe, hermanos? Es creer en Jesús, creerle a Jesús. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses: no hay otro nombre dado a los hombres, a los seres humanos, por el cual somos salvos, sino más que el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Jesús. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es creer en la persona de Cristo Jesús. Creer que por su encarnación, por su predicación, por los milagros y todo lo que quedó como testimonio en la palabra de Dios. Creer que porque ha dejado la Santa Eucaristía, la institución de la Eucaristía, el milagro de milagros, la confesión de los pecados, por su pasión, muerte y gloriosa resurrección, entonces nosotros somos salvos. Miren, hermanos, las puertas del cielo estaban cerradas, pero al venir Cristo comienzan a abrirse. Y por eso muchos anhelamos ya ese tiempo de la Navidad, porque hasta el villancico, el cantito dice: el niño Dios ha nacido en Belén y quiere nacer en nosotros también. Denle un fuerte aplauso al Salvador del mundo. Los ángeles dicen a los pastores: les anunciamos una noticia que será de mucha alegría. Hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías. Y miren cómo lo reconocerán: envuelto en pañales, recostado en un pesebre. ¿Cuántos dicen amén? El Salvador y el Mesías. Por eso levante la mano y repita conmigo: Cristo Jesús es mi Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Vamos a leerla. En el capítulo 2, si usted es hábil con su Biblia, es decir, si usted encuentra rápido, búsquelo. Y dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2,
Vamos a leer del verso 1 al 8 y dice así, ponga toda la atención. Todavía se escucha mucho ruido. Démosle honor a quien honor merece, y quien merece honor es Cristo que está en su palabra. Escuche con mucha atención. Efesios 2 del 1 al 8. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. Levanten la mano, por favor, y repita conmigo: pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia, ustedes han sido salvados con Cristo Jesús, y Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial. Levante la mano, muévala de un lado a otro para terminar. Repita conmigo: en Cristo Jesús, Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Por último, repitan conmigo: ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Hermanos, esto que acabamos de leer es palabra de Dios. Decimos todos: te alabamos, Señor, y le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Dice que es un don, no fue por nosotros. En aquel tiempo había un problema, que si el ser humano se salva por la aplicación, el cumplimiento de la ley, de los preceptos del Antiguo Testamento, y San Pablo va a anunciar y a refutar que uno se salva por la sangre de Cristo, por las llagas de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección. Por eso el católico lo que debe de tener en su casa es un altar. Levante la mano quien tiene un altar en su casa, lleno de telaraña y lleno de polvo. Tiene que limpiarlo. Pero al punto al que voy es que muchos de nosotros tenemos, con todo respeto, porque es un gran santo, San Juditas, en nuestro altar. Tenemos en nuestro altar a San Charbel, a San Benito, qué bueno. Tenemos a la Santísima Virgen María, qué bueno. Pero si en nuestro altar falta el crucifijo, entonces falta lo principal, porque nosotros fuimos salvados por Cristo Jesús, y todo el coliseo de santos y la gran e inmensa intercesión de la Santísima Virgen María siempre nos van a llevar al amor inmenso de Cristo. Y el amor inmenso que Cristo nos ha tenido se ha manifestado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un oído muy finito y todavía seguimos escuchando un poco de ruido. ¿Y saben por qué les pido toda su atención? Porque este es un tema fundamental, la fe y la conversión. Porque aquí se crea un ambiente espiritual. Por eso, hermanos, hay que creer con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Eso es lo que el apóstol San Pablo también va a seguir diciendo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 10. Si crees con todas tus fuerzas y lo confiesas con tu boca y crees en todo tu corazón que Jesús es tu Señor, serás salvo. Amén. Es agarrarse fuertemente de ese misterio que se nos ha dado a conocer. Levanten la mano, muévala de un lado a otro y diga conmigo: Cristo Jesús es mi Salvador. Creo profunda y rotundamente
en que me salvó en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso el Espíritu Santo crea la liturgia e inspira y crea la Semana Santa, conocida como Semana Mayor. Y comienza ese misterio a ser conmemorado y actualizado desde el Tríodo Pascual, que es el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Y el jueves Cristo instituye el mandamiento del amor e instituye también el orden sacerdotal y la Santa Eucaristía. Pero después de que celebra la última cena, sale al huerto de Getsemaní y ahí se pone a orar y comienza a combatir. La palabra Getsemaní significa combate. Y ahí está Cristo orando al Padre 3 veces diciendo: si es posible, aparta de mí este cáliz, mas que no se haga mi voluntad. ¿Cuál cáliz? El de la ira divina, el de la justicia divina. Que Dios, dice San Pablo, no perdonó ni siquiera a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir? Que alguien tiene que reparar, alguien tiene que satisfacer a la justicia divina. Y los sacrificios de corderos y los sacrificios de las tórtolas y de los novillos del Antiguo Testamento no fue suficiente. ¿Qué tan grande será? ¿Qué tan grande será la ofensa del pecado? Que no fue suficiente esos sacrificios ni las leyes del Antiguo Testamento. Y por eso Cristo dice: te basta mi sangre, oh Padre, te basta mi sangre, te bastan mis lágrimas, mis llagas, mi corona de espina. Solo Dios puede reparar la ofensa del pecado. Solo el mismo Dios puede satisfacer a la justicia divina. Y por eso desde el Antiguo Testamento decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y se escucha la voz de Cristo que dice: Padre, envíame, envíame a mí. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Por eso el centro de nuestra fe, decíamos, comienza el Jueves Santo. Y a Cristo lo arrestan. Judas el Iscariote había dicho: aquel que le dé un beso en la mejilla, ese es el maestro, a ese vayan sobre él. Y cuando llega Judas, le da un beso al Señor Jesús. Jesús, nuestro Señor, dice: ¿con un beso traicionas a tu maestro? ¿Con un beso me entregas? Y los soldados lo agarran de su cabellera, lo amarran, lo encadenan, lo arrastran, lo golpean y lo llevan con Caifás, con Anás, con los ancianos del Sanedrín, con el sumo sacerdote. Y allá está Cristo. Lo interrogan, lo azotan, lo golpean. ¿Por qué me pegas? Si he dicho algo malo, pero no, he dicho algo bueno. ¿Por qué me golpeas? Y en la madrugada de jueves para viernes lo meten, escuche usted, en una cárcel que en aquel tiempo se llama la mazmorra. Y la mazmorra, hagan de cuenta que es como una letrina, como un hoyo donde está el drenaje. Para castigar a un ladrón, a un asesino, a una persona mala, la metían a esa cárcel llena de drenaje, llena de excremento. Cristo, siendo el más inocente, el más limpio, ahora está tan sucio allí en esa mazmorra, porque está reparando por usted y por mí. ¿Qué acaso no nos conmueve verlo allí dentro de esa cárcel llena de estiércol que representa todo el odio, toda la envidia, todo el adulterio, toda la fornicación, toda la impureza? ¿Por qué, Señor, estás allí? Por nuestros pecados. Por eso San Francisco de Asís llegó a decir: no fueron solamente los soldados romanos los que azotaron y crucificaron a Cristo, fuimos todos los pecadores, y cada vez que volvemos a pecar, lo volvemos a azotar y lo volvemos a crucificar. Y ahí está Cristo. En la mañana lo llevan la mañana del viernes lo llevan con Herodes. Y Herodes le pide un milagro, dice: este no hace milagros para mí, está loco. Lo llevan con Pilato, lo traen de aquí para allá, arrastrando a golpes. Y Pilato, que no encuentra delito, lo manda a azotar y le han pegado una patiza al Señor Jesús. Es lo que nosotros oramos en el segundo misterio doloroso del Santo Rosario, la flagelación.
Le desgarraron sus costillas, tanto golpe, la espalda flagelada. Hay un charco de sangre, cae Cristo en su charco de sangre. Ahí está a una distancia su madre viendo cómo están maltratando al siervo doliente, al varón de dolores. Ahí está Cristo. Entrelazaron una corona de espinas que penetró el ojo. Está probado por la sábana santa, por los estudios científicos y pertinentes. Y ahí está Cristo, con el pómulo hinchado, con los labios reventados. Ahí está Cristo. Hay un libro que se llama Las 24 horas de la pasión, que son revelaciones que Jesús le dijo a una mujer que se llama Luisa Picarreta. Y dice entonces que Cristo allá en el pretorio le tapaban los ojos, le golpeaban, adivina quién te pegó, lo escupían, abrían su boca con los ojos cerrados y le abrían su boca y escupían los soldados dentro de su boca. Adivina quién te escupió. Lo orinaban, se burlaban. Fue una situación tan dolorosa, tan vergonzosa. Y uno le pregunta a Jesús: ¿por qué te dejaste azotar? ¿Por qué te dejaste escupir? ¿Por qué te dejaste coronar de espinas? Las espinas entraron en tu cabeza, en tus sienes. ¿Por qué? Por la grandeza del pecado, hermanos. Por la grandeza del pecado. Qué terrible es el pecado. Por eso decía el santo cura de Ars: ¿a dónde te llevaré, alma, para que cambien tus actitudes? Para que haya una conversión de corazón. ¿A dónde te llevaré? Decía el santo cura de Ars: te llevaré a contemplar a Jesucristo en la cruz. Te llevaré a contemplar su santa pasión. Pilato lo presentó y cuando lo vio se asombró. Les dije que lo azotaran, no que casi lo mataran. Pero lo presentó ante el pueblo. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, seducido por la serpiente que es el demonio, por su ignorancia y cerrazón, dijo: suéltanos a Barrabás, que era un bandido y un criminal. Desde entonces siempre el pueblo tiende a equivocarse y a cambiar al amor de los amores por el libertinaje, por el pecado y la vida sin sentido. Y hacen cargar a Jesús la cruz hacia el monte Calvario, desde el pretorio hacia el monte Calvario. Y ahí va el pobre Jesús. Y va cayendo y se va levantando. Mírelo, hermano, a través de la fe. Mírelo usted, hermana, que está comiendo chicharroncitos y aquí como si fuera esto un espectáculo. ¿No te conmueve Cristo sufriente? ¿No te conmueve Cristo que fue escupido, que fue azotado, que fue flagelado? Porque cuando San Pedro predicó: sepa con toda seguridad la casa de Israel que ustedes mataron y crucificaron a Cristo el Mesías, que Dios lo había ungido con poder. Ustedes lo coronaron y lo entregaron en manos de los sumos sacerdotes y de los escribas. Y entonces cuando predicó San Pedro, esas personas sí les tocó, les conmovió y se arrepintieron y cambiaron. Por eso, hermanos, poner la mirada en este tema. Fe en el sacrificio de Cristo Redentor. Por eso, una de las oraciones más eficaces, grandes y fuertes que tiene la iglesia y que está olvidada es el Vía Crucis. Vía Crucis, vía, camino, crucis, camino de la cruz. Y se dirá: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, miserable pecador. Redimir, salvar, comprar, rescatar. Eso es la fe en Jesús, hermanos. Por eso San Francisco de Asís, cuando murió, había meditado tanto la pasión que quiso morir con un crucifijo en las manos y quiso pedir que no muriera en una cama, sino quiso morir al piso, meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso, hermanos, ahí está el eje central de nuestra salvación. Cuando Cristo llega al monte Gólgota, al monte de la calavera, allí entonces dice esas 7 palabras: tengo sed. Y le dieron vinagre. La sed representa ese inmenso amor hacia las almas. Cristo nos quiere salvar. Cristo, mira cuántos estamos reunidos aquí. Pero a pesar de que somos muchos, no todos saciarán tu sed, porque muchos estarán de cuerpo presente, pero de mente ausente. Pero recibe, Señor, esa agua que es nuestra atención, nuestro fervor. Recibe, Señor, esta escucha y esta predicación de tu palabra. Recibe, Señor, esa conversión de corazón, que será como un agua que calmará tu inmensa sed, sed de almas. Crean en mí, vengan a mí, todos los que están sedientos y cansados por sus cargas, que yo les daré alivio. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está Cristo Jesús. Eso es tener fe en Él. Eso es tener fe. Meditar su pasión, impregnar su pasión en el alma, en el corazón. Eso es tener fe. En su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Miren, pero también la fe, dice el autor de la carta a los Hebreos, es creer en lo que no se ve. Saben que Cristo sigue siendo actualizado el misterio de su pasión y de su muerte y de su resurrección en cada misa. Y nosotros no lo vemos. Algunos nos ha ayudado mucho la película del Gran Milagro. Levanten la mano quien ya ha visto la película del Gran Milagro. Los demás creo que son testigos de Jehová. Bueno, pues tienen tarea, tienen que verla. Pero eso sigue sucediendo. En una ocasión estuve yendo a predicar allá en Veracruz, en el monasterio con los monjes benedictinos, y el sacerdote, cuando llevaba al Santísimo y recorría los pasillos, como al ratito lo vamos a hacer, Dios me mostraba que ahí iba siendo como un calvario, iba siendo como un vía crucis hacia el calvario, en el que Cristo sacerdote y la presencia real de la Santa Eucaristía va recogiendo de nosotros todas nuestras imperfecciones, impurezas, pecados, ansiedades, todas nuestras dolencias y enfermedades. Y eso va a suceder en la Santa Misa y en la procesión con el Santísimo al ratito. Pero tenemos que creer así. La fe tiene 2 vertientes, escuche usted. La fe es, número 1, sencillita, fácil, es lo más sencillo. Pero también la fe tiene su grado de complejidad. ¿Qué quiere decir? Que hay que esforzarse por creer. Porque a algunas personas Dios les ha dotado con una porción más de fe. Y hay abuelitas, hay señores, hay jóvenes, hay personas que creen con una facilidad, tienen mucha fe. Pero hay otros que dicen, híjole, así como los memes aquí alrededor, arriba de la cabeza, puros signos de interrogación, es decir, no entiendo ni papas. Y más que el hermano que está allá adelante no nos habla en zapoteco, menos le entiendo. Pero hay un hombre que fue reprendido por el Señor Jesús. Un hombre que llevó a su hijo que estaba poseído ante los discípulos, y los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Y el hombre fue con el Señor Jesús y le dijo, pues ahora lo traigo contigo a ver si tú puedes. Y el Señor como que se enojó y dijo, ¿cómo que es eso de que si puedo? Todo es posible para aquel que tiene fe. Y aquel hombre dijo, creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Una oración tan hermosa que se repite. Levanten la mano todos y muévala de un lado a otro y repita conmigo, creo, Señor,
pero aumenta mi poca fe. Una vez más, pero con fuerza. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Amén. Y si usted se está durmiendo, dígale: creo, Señor, aumenta mi poca fe y quítame el sueño, porque me dio el mal del jabalí, el mal del puerco. Y si usted de plano ya se durmió o tiene alguien dormido al lado, dígale: creo, Señor, aumenta mi fe y que le caiga un rayo al que se está durmiendo. Amén. Pero no se espante, un rayo del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. La fe tiene dos vertientes, es facilita, facilita, pero también tiene un grado de complejidad. Miren, les voy a poner un ejemplo. Dicen que en una ocasión se estaba quemando una casa y era de 4 pisos y hasta arriba estaba un niño de 6 años y llegaron los bomberos. Y los bomberos llegaron así como un tipo brincolín que ponen para que saltara el niño, ¿no? Salta, ten fe, no te va a pasar nada, aquí te cachamos, aviéntate. Eran algunos bomberos, 4, 5 bomberos. Y el niño no tenía fe. No, pues es que ¿qué tal si no me cachan? ¿Qué tal si se rompe esa como lona, ese como brincolín? Y ahí estaban como media hora intentando ver las llamas cada vez más cerca del niño, cuando de repente llegó otro bombero y le dijo: salta, con una sonrisa. Y el niño no lo pensó y se aventó y lo cachó. Y los otros bomberos se llenaron de celos, así: bueno, ¿este qué tiene? Nosotros 5 bomberos no pudimos convencer al niño de que tuviera fe, de que saltara. Y este bombero llegó nada más, de repente le habló rápido, el niño sonrió y confió. Ahí viene sinónimo de fe, confianza, se aventó. Y aquel bombero agarró, le pegó en el hombro, le puso la palma, le dijo: tranquilos, no se me encelen. Lo que pasa es que yo soy su papá, por eso confió en mí. Él ya me conoce, cree en mí. ¿Y cuál es la moraleja? Esa es la fe. Dios es mi papá. Dios es mi hermano, mi amigo. Él me busca. Miren, yo les voy a confesar que al principio, cuando yo comencé predicando, me encantaba que me invitaran a predicar, pero luego sudaba. ¿Y cómo preparo el tema? ¿Y qué les voy a decir? Virgen Santísima, San Pedro, Santo Domingo. Y me ponía bien nervioso. Pero ahora he aprendido a confiar. Y sí, hago mi apunte, mis anotaciones. Y me subo a este estrado con toda la seguridad, con toda la confianza, con toda la fe y toda la valentía de que es Dios el que sostiene mi ministerio y es el que les habla. Él pone sus palabras en mi boca y le habla al pueblo de Teojomulco, de la parroquia de Santo Domingo, y a través de estos textos sagrados y a través de estas parábolas, de estos cuentitos que traen un mensaje positivo que afianza la fe, el Señor le está hablando y te dice a ti que estás en el 4º piso del alcoholismo, de la drogadicción, de la ansiedad, del estrés, de problemas matrimoniales: lánzate aquí, yo te voy a cachar, yo te voy a abrazar, porque soy tu padre y yo di a mi hijo como sacrificio en la cruz del Calvario. Cree en mí aunque tengas cáncer, cree en mí aunque parezcan que hay momentos de oscuridad, de dificultad y parezca que ya no hay esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ten fe, confía. Miren, ¿cuántos papás dicen: mi hijo está pero bien perdido en el alcohol, mi hijo está pero bien perdido en un vicio? En una ocasión que iba en el autobús rumbo a Guadalajara, se subió un señor alto ahí, se sentó junto a mí y me decía: estoy devastado porque mi hijo sufrió una tragedia. Iba entrando a la autopista y un tráiler que venía dormido, un trailero en el tráiler, ¡brum!, lo pasó a traer, lo mató. ¿Te imaginas la escena? Fue una tragedia. Alguien puede decir: a mi hijo lo secuestraron, lo asesinaron. Fue una tragedia. Pero escuche lo que le voy a decir: la peor de las tragedias en el sentido meramente humano aquí que haya podido sufrir el ser humano, no se comparan con la peor de las tragedias.
Y la peor tragedia no es un accidente, una muerte súbita. La peor tragedia, escuche usted, es que un alma se condene y se vaya al infierno. Esa sí es la peor de las tragedias. Y por eso el Señor, Padre de los cielos y de todos los siglos pasados, presentes y futuros, le ha parecido enviar a su Hijo Jesús para que todo el que crea en Él no se pierda. Amén. Y eso significa el texto cuando dice que ha venido a traer vida y vida en abundancia. Pero ¿cuál es la clave? Porque si usted se quiere conectar a un internet, hay que tener la clave. Pues la clave para que la salvación que Cristo nos ha traído y nos ha abierto las puertas del cielo, pues la clave es tener fe. La clave es creer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, hay signos de fe. Y el signo de fe, por ejemplo, es el crucifijo, decíamos. El signo de fe, hermanos, pues son los sacramentos que son realidades invisibles de una gracia invisible. Cree en el Señor Jesús. Háganse bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si crees, ¿por qué no te has casado? Porque entonces tal vez no tienes la suficiente fe. Cree. Miren cuánta gente ahora, por ejemplo, tiene miedo a tener hijos. Y yo tengo ya 3 y quiero completar los 5 misterios de siquiera, ¿verdad? Dolorosos, gozosos. Es que el dinero no alcanza, pero ten fe, mi Padre es providente, mi Padre nos va a asistir, nos va a ayudar. Esa es la fe. Voy a dar otro ejemplo de fe. Se dice que allá, cuando estaban las Torres Gemelas en Estados Unidos, había un equilibrista que llevaba una vara y había puesto de una torre, es decir, de un edificio al otro, una cuerda, le llaman la cuerda floja. Y él iba a pasar de un lado al otro a una altura impresionante contra el viento, y ahí va pasando este malabarista. Y cuando va pasando, le grita a la gente: ¿creen que puedo llegar hasta el otro extremo? Y la gente gritaba: sí, creemos en ti, tenemos fe en ti. Y lo lograba. Y la gente aplaudía. A ver, todos aplaudimos. Y pudo pasar aquel equilibrista. Luego bajó por el elevador, saludó a algunos y les dijo: ahora va a ser más difícil. Voy a pasar de este edificio al otro, de esta torre a la otra por la cuerda floja, pero con un monociclo, eso que parece una bicicleta, pero solamente tiene una rueda. ¿Creen que lo puedo hacer? Sí, creemos. ¿Tienen fe? Sí, tenemos fe. Y entonces se subió con el monociclo por el elevador a lo más alto, y ahí va pasando, ahí va. Cuando va a la mitad, ¿verdad?, le grita a la gente: ¿creen que puedo? Y la gente gritó: sí, y pegaron otro aplauso. A ver, otro aplauso. Y logró pasar. Y así cada vez era más difícil. Hasta que por último agarró una carretilla. Aquí también le llaman carretilla, ¿sí o no? Y entonces agarró y le dijo a la gente: ahora voy a pasar, pero con una carretilla. ¿Creen que puedo hacerlo? ¿Tienen fe? Entonces, pues la gente dijeron: sí, sí tenemos fe.